Hola hermanos, el día de hoy 15 de abril del 2025 es martes, sí, de la 15ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria, la de San Buenaventura di Bagnoregio, el doctor seráfico, el doctor de la iglesia, cuidado, fue además ministro general de los franciscanos y fue el primero en elaborar una biografía, la leyenda mayor, hay otra leyenda minor, eh, que es sobre San Francisco de Asís. Juan de Fidanza, ya les digo, ¿qué les pasa a estos franciscanos santos? Oigan, Francisco se llamaba Juan, este se llamaba Juan. Ajá, ¿y por qué se ponen otro nombre? Hombre, si el nombre Juan es bien bonito, yo no sé dónde está el problema, en serio se lo digo que no logro entender por qué rechazan un nombre tan bello. Bueno, vamos, fuera de la broma, sí, Juan de Fidanza, y se le conoce, insisto, como Bonaventura di Bagnoregio. Vamos por partes. Resulta ser, él era de una familia bastante acomodada, si lo quieren. Resulta ser que de muy pequeño estuvo muy afectado por su salud. Hay dos teorías, ¿ok? El papá era médico, por cierto, el papá era médico y no lograban curarlo. Parece ser que entonces pidió la mamá la intercesión. Él nace en el 2000, en 1217 y entonces, algunos también dicen 1218, bueno, indirectamente por ahí, por esa fecha tiene que haber nacido, que la mamá pidió la intercesión de San Francisco de Asís y que había sido canonizado recientemente y que por eso entonces Buenaventura se curó. Aquí tenemos un problema, porque entonces, ¿cómo quedamos con el tema de San Francisco de Asís? O sea, porque no es tan cierto. Algunos incluso dicen que San Francisco pasó por ahí, o sea, pasó por ahí en el momento y por eso se curó. Sí, porque ustedes van a decir, padre, pero si en 1217 y estaba pequeño, él cuando le pasó eso, Francisco muere en el 1226. O sea que no da, no me explico. Puede haber sido que efectivamente lo que dicen algunos de los biógrafos es que efectivamente Francisco pasó por ahí y entonces le curó. Bueno, estudia en París, estudia en la Sorbona y consigue el título de Magister y entonces, eso termina en los estudios en 1242. En 1243 decide hacerse franciscano y entonces estudia ahí también la teología. Ya para 1248 tiene el título de bachiller bíblico y luego, fíjense, para 1250 obtiene el título de maestro, lo que sería hoy en día, digámoslo, el doctorado, porque realmente sería en 1253 es que alcanza el título de maestro. Ahora bien, la tesis, fíjense, es que Buenaventura, estamos en un ambiente netamente escolástico, ¿no? Pero él fue discípulo de Alejandro de Ales y era la época de la lucha, ¿no? Terrible, terrible, porque habían algunos de los profesores de la Sorbona que consideraban que era inútil que hubiese franciscanos y dominicos enseñando en las facultades, ¿no? Imagínense los dominicos y los franciscanos que habían por ahí, ¿no? Porque estamos hablando de hombres de la talla de un Alberto Magno, de un Tomás de Aquino, o sea, es decir, es hasta descabellado pensar que no eran lo suficientemente buenos maestros y teólogos. Bueno, el asunto es que las grandes discusiones de esta época son en torno a Pedro de Lombardo, ¿no? Y entonces, ya les digo, Guillermo de Sanamor, por ejemplo, que era uno de los grandes profesores de la universidad, se opone a que los franciscanos den clase ahí. Y entonces, Buenaventura escribe una obra preciosa que se llama Los peligros en los últimos tiempos. Y ahí barrio y trapeó con él, ¿no? Realmente, vamos, es que al final se descubrió que todo era un asunto de envidia, no era por la capacidad ni de los franciscanos ni de los dominicos, era sencillamente un asunto de envidia. Pero ya les digo, interesantísima esa lucha. Repito, es cierto que el ambiente es cada vez más escolástico, se lee mucho, lógicamente, a Aristóteles, a Averroes, a Vícena, pero Buenaventura es más agustiniano. O sea, él tiende más, a ver, lo que va a desarrollar Tomás de Aquino en torno al intelecto humano y el desarrollo de la importancia de la razón, él lo va a llevar por la vía de los afectos. ¿Ya? Se encontraron varias veces, ¿verdad? Eran, podíamos decirlo, casi amigos, ¿no? Porque realmente eran complementarios los dos, ¿ok? Y vivían una vida espiritual bastante particular. Bueno, ya les digo. Y de hecho, después de la lucha contra Guillermo de Sanamor, en 1257
en el mismo año y en la misma ocasión recibieron Buenaventura y Tomás de Aquino el título de doctores, para que vean ustedes. Ese mismo año, en 1257, Buenaventura es elegido ministro general, ese es el título realmente dentro de los franciscanos, de los frailes menores. Y entonces, vamos, imagínense ustedes, él se dio cuenta, ¿no? Yo conozco mi incapacidad, pero también estoy claro de que es difícil pelear contra el aguijón, dice él. Bueno, entonces con mi poca experiencia, mi poca inteligencia, pues me pongo en las manos de la voluntad de Dios y si el Papa lo aprueba, yo sigo adelante. Bueno, supo llevar un equilibrio, ¿no? Frente, miren, en esa época había unos que muy relajaditos de los franciscanos, que la regla la llevaban muy suavetonamente, y estaban otros que eran, Dios mío, esos, los fraticelli, ¿no? Los hermanitos, que estos, madre del Señor Jesucristo, eran cuadrados, hiper exigentes y medio fanatizados, no medio, completamente fanatizados, que seguían mucho, sobre todo el joaquinismo, la herejía de Joaquín de Fiore, y entonces por eso, ya les digo, realmente ha cambiado todo. Porque es que ellos decían que con San Francisco de Asís comenzaba una nueva era. Por favor, o sea, realmente ya él se puso a trabajar, realmente hizo cosas bellas, ¿no? Y gracias a la petición que le hacen los hermanos franciscanos, comienza a escribir la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Bueno, dicen que hay una historia bella de esa, que Santo Tomás lo llegó a visitar cuando estaba escribiendo la obra, la leyenda mayor, ¿no? Y pues ahí estaba, sumido en contemplación, y en vez de interrumpirlo, dijo, no, dejemos a un santo trabajar por otro santo. La vida de los santos. Imagínense lo mismo ocurre. Claro, cuando les encomendó el Papa a ambos que hicieran unos himnos para la fiesta del Corpus, y cuando leyó San Buenaventura lo que había escrito, imagínense el pangelingua, ¿no? Que había escrito Santo Tomás de Aquino, tiró lo suyo y dijo, oye, ¿para qué me voy a estar? No, esto es lo que hay que leer. Bueno, ya les digo, un hombre de Dios. Lo nombran cardenal, por el tiempo tengo que ir más rápido, ¿no? El Papa Clemente IV lo nombró, bueno, fíjense, primero lo quiso nombrar arzobispo de York, en Inglaterra, pero no lo logró, no lo logró. Y entonces el siguiente papa, que es Gregorio X, no solo lo logró, sino que lo obligó como cardenal y como obispo de Albano. Y entonces le dijo, usted acepta el cargo por obediencia. Bueno, la otra tarea que le encomendaron fue la realización del segundo concilio ecuménico de León. Ahí se debía tratar el tema de la unión con los griegos, ¿ok? De hecho, Miguel Paleólogo, que era el emperador, había propuesto la unión a Clemente IV, y entonces se continuó, como les digo, en la época de Gregorio X. Y fueron invitados los dos, Tomás y Buenaventura. Bueno, perdón, se cambió el nombre de Juan de Fidanza a Buenaventura cuando tomó el hábito. Y entonces Tomás muere en el camino, ¿no? Cuando iba camino a León, muere, y en el caso de Buenaventura va a morir 5 días después de que habían logrado la unión con los ortodoxos. Miren, ha habido varios intentos de unión con los ortodoxos. Ahora recientemente, hace una semana, escuchaba, no saben para cuándo, para la fiesta de San Pedro y San Pablo, la lucha que está librando ahora el Papa León XIV para lograr esa unidad. Murió él, como les digo, en las celebraciones que se hicieron por la unión con los ortodoxos, solo que fue unión de las cabezas, ¿no? O sea, no fue unión del pueblo. El pueblo rechazó la unidad. Yo creo que hoy en día ya no la rechazaría, creo que no. Hay que lograr esa unidad, hay que volver a la unidad, por Dios, no podemos seguir separados. ¿Cómo se llama? Entre el 14 y el 15 de julio murió, y entonces pues no alcanzó a ver la unión que se había logrado. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1588. Y bueno, hablemos de beatificaciones y canonizaciones, pues ya verán ustedes, ¿no? Porque realmente fue canonizado en 1482 por el Papa Sixto IV. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Empieza la historia ya directamente de Moisés, libro del Éxodo, perdón, pues son pinceladas así rápidas. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 15. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía.
Bajó la hija del faraón a bañarse en el río y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño hebreo. Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe el niño? La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta, toma este niño, críamelo y yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró por todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ay, Señor Jesús. Es un poco particular esto, ¿no? La historia de Moisés con todo lo que hay. Si ayer habíamos escuchado el tema este de las dificultades que hay eh, para la sobrevivencia del pueblo, que matan a todos los niños, a los varoncitos, y bueno, Moisés es uno de los que sobrevive. El nombre probablemente Moisés era un nombre egipcio, ¿no? Pero del verbo mosa, del hebreo, sacar, entonces se dedujo, lo judaizaron, lo volvieron hebreo, no sé cómo llamarlo, en todo caso. Bueno, y ya. Ya ven ustedes la historia, sus altos y sus bajos, los vericuetos, las maneras, la astucia de la hermanita, la hermana mayor de Moisés, que busca la manera de que al final lo críe la mamá. Miren, pero en todo esto es ver la mano de Dios, ¿no? Ver la mano de Dios. ¿Quién te ha constituido juez y jefe de nosotros? Pues sí, ya ven ustedes que en la historia de la salvación a veces se comienza de mala manera, ¿no? Leíamos hace poco a José, la historia de José con todo el dolor de la semana pasada. Hemos leído la historia de Jacob, cómo le robó la primogenitura a Esaú. Es decir, la historia de la salvación no está construida por personas perfectas, ¿no? Y Moisés es la prueba, exactamente. Él, en un afán vengativo, en un afán reivindicativo, termina matando a este egipcio. Es complejo, es bastante complejo, pero Dios escribe recto en renglones torcidos. Y si les queda duda, fíjense lo que sigue. Fíjense lo que sigue. Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que a ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues sí, es decir, nosotros que somos de iglesia, que hemos crecido, que hemos vivido la fe, pensamos, ya a puro nombre, a puro apellido, yo soy sacerdote, Señor, ¿me dejas entrar al cielo? No, no, porque si has hecho lo correcto, si has vivido de manera correcta, has vivido bien tu ministerio, pasa a disfrutar del cielo, a disfrutar de lo que el Padre tiene preparado para ti antes de la creación del mundo. Pero no es a punta de apellido, ¿no? No es a punta de yo, bautizado, confirmado, casado por la iglesia, fiel, catequista, lector, No, 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 no. Es que hemos visto tanto y a veces nos cuesta convertirnos porque nos hemos acostumbrado a vivir la fe de una manera sin compromiso, digamos, sin poner toda la carne en el asador, ¿no? Y esto nos va a pasar factura. Por eso hay que estar atentos. Esto es una llamada de atención para que reaccionemos. No es ninguna amenaza, no se trata de ninguna condenación, se trata de una oportunidad. O sea, que seamos conscientes de lo que vivimos, lo que Dios pone en nuestras manos, los milagros que vemos todos los días, ¿verdad? La Eucaristía, que nos vayan transformando. Pero no podemos venir y decir sencillamente que por el hecho de que nosotros, yo no soy como los ateos, ¿se acuerdan del fariseo orando en el templo? Yo no soy como ese publicano.
Pues sí, si nosotros hacemos lo mismo, a veces sin decirlo, ¿no? Nos consideramos superiores, mejores. Ah, no, yo soy de tal movimiento, yo soy de tal grupo, yo soy de la Renovación Carismática Católica, yo soy del Camino Neocatecumenal, yo soy focolar, yo soy cursillista, yo soy, y ahí empezamos, ¿no? Y todo, yo soy de la Legión de María, de la Acción Católica, del movimiento de Schoenstatt, yo soy religioso, yo soy religiosa, yo soy nada. Todos tenemos que ser conscientes de que lo que vivimos es para que nos transforme y para que ayudemos a otros a ser transformados por la acción del Espíritu. Una de las cosas que tenía San Buenaventura, volviendo a él, era precisamente su profundísimo amor a la Madre del Cielo, pero profundísimo amor. Así que les invito a hacer una oración. Es que ya estamos en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, porque es mañana 16. Entonces me parece que vale bien hacer una oración a la Virgen Santísima, ¿no? Virgen llena de bondad, Madre de misericordia, te confío mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos, mis acciones, mi vida y mi muerte. Oh Reina mía, ayúdame y líbrame de todas las acechanzas del demonio. Concédeme la gracia de amar a mi Señor Jesucristo, tu Hijo, con un amor verdadero y perfecto, y después de él, oh María, amarte con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Buenaventura de Baño Reyo, Juan de Fidanza. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz martes para todos.